que es sobre todo nombre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, que podemos, Señor, acercarnos confiadamente al trono de la gracia y podemos, Padre, espigar las grandes lecciones que están escondidas en todo el conocimiento de Dios. Padre, te pido que tú seas con nuestros jóvenes, con nuestros niños y nosotros aquí. Padre, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Exáltate, oh Dios, sobre todo principado. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarles a todos aquí a Romanos capítulo 13 de la carta de Pablo a los romanos. Yo quisiera tomar un tiempo de hoy, y hablar de un tema que usualmente no hablo, pero creo prudente, dando los acontecimientos que estamos viendo en estos últimos días y conociendo que la palabra de Dios habla de este tema que está en Romanos 13, y siendo que tenemos dos ciudadanías. La primera ciudadanía que conocemos es la ciudadanía terrenal, porque somos ciudadanos de esta magnífica nación a pesar de sus deficiencias, en el cual el Señor nos ha ubicado. Y también somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que tenemos una doble ciudadanía. Y aquí en el capítulo 13 de Romanos nos habla de cuál debe ser la conducta o la forma de ser de los creyentes junto al gobierno. Aquí en el capítulo 13 de la carta a los romanos. Si alguien le pregunta a usted cuál sería la expresión en la Biblia que usted conoce, que habla de un ser soberano, omnipotente, que rige los cielos, la tierra, los 7 billones de habitantes, más de 7 ahora, en el planeta, ¿quién sería, qué frase en la Biblia le hablaría de una completa soberanía, un completo dominio, un completo poder? ¿Cuál sería el versículo que usted usaría? Te lo puede, piénselo y luego al final me lo comparte conmigo. Pues yo le voy a decir uno, le voy a decir el mío. Es Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea, y fue. Y dijo Dios, sea, y fue. Y a partir de ese versículo, todo lo que fue creado por su autoridad, por su dominio, por su poder, por su soberanía. Dios reina sobre principado, sobre toda autoridad, todo lo que se levanta en contra de su nombre. Dios reina. Dios reina. Y he decidido tomar esta palabra de Romanos 13, dado a los acontecimientos que estamos teniendo en estos últimos días. Y yo creo que vale la pena que nosotros meditemos, ¿verdad? Por este tiempo aquí en Romanos capítulo 13. ¿Qué tal de el gobierno y la iglesia? El tema, el gobierno y la iglesia. Nosotros, desde que nosotros nacimos, nosotros estamos, cuando usted vino seguramente la mayoría de nosotros, a no ser que usted haya nacido aquí, en los Estados Unidos, usted viene de una patria que tiene un gobierno, ¿verdad? Aquí, en esta congregación, tenemos aproximadamente 14 diferentes nacionalidades. Y usted conoció el tipo de gobierno que usted tuvo en su nación. Si alguien me dice a mí que
el gobierno que yo viví desde que yo nací hasta que yo vine aquí a los Estados Unidos, que ese gobierno en la República Dominicana, desde que nací hasta el año 1963, que ese gobierno fue instituido por Dios. Yo, no, eso es imposible. Ese gobierno dictatorial de un dictador llamado Rafael Trujillo Molina, si mal no recuerdo el nombre, por 30 años, donde ahora que hace poco me puse a estudiar y a ver documentales porque yo desconocía, ahora conozco de las atrocidades, una página horrenda para el pueblo dominicano. Y eso lo podían decir quizás los cubanos y otro tipo de gobierno. Cada uno tiene una historia que contar. Y si alguien me dice a mí que ese gobierno fue instituido por Dios, yo digo, no, eso no puede ser. Eso fue el diablo que puso ese hombre ahí. Pero eso no es lo que dice las Escrituras. Eso no es lo que dice las Escrituras. Aquí en el capítulo 13 de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este capítulo. Así que lo que voy a hablar es completamente bíblico. Y lo que estaba aconteciendo era que el apóstol Pablo reconocía que había un pueblo judío que había sido salvado, había sido rescatado, y ahora ellos se encuentran bajo el gobierno de un déspota romano llamado Nerón, uno de los hombres más crueles de la historia. Roma tuvo 12 césares. Nerón, Calígula, etcétera, fueron esos imperadores de Roma. Y el apóstol Pablo vivía bajo ese déspota. Y los cristianos que ahora son nacidos de nuevo, ahora tienen a Jesucristo como rey, ¿cómo van a vivir los cristianos en un ambiente tan hostil, donde reina la tiranía, el odio hacia el cristianismo, incluyendo a uno de ellos que tomó a los creyentes y lo embarró de brea y lo encendió y luego él se pasó por la calle de Roma en la gran persecución contra los cristianos? Y usted me va a decir a mí que ese hombre tan malvado que mató a tantos cristianos, ese hombre fue puesto por Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Aquí en Romanos capítulo 13, dice el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, él dice lo siguiente. Él dice, sométase, ¿quiénes? Toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Para nosotros los cristianos la autoridad superior sobre toda autoridad es nuestro Dios. Dios es nuestro rey. Es la autoridad superior. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos leyes, tenemos gobiernos que dice aquí, miren cómo dice aquí las Escrituras, dice aquí, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios. Entonces aquí está diciendo las Escrituras, amados hermanos, que ese déspota, que fue un tirano, ese gobierno que los dominicanos vivimos, y quizá usted desde su propio pueblo, yo tengo que decir el mío porque yo reconozco todavía las cosas que yo viví como niño. Tenía que salir corriendo, tenía que tener un retrato, los dominicanos en su casa, del jefe. ¿Recuerdan algunos, verdad? El jefe. Y había que rendirle honor, había que decirle. Y cuando tocaban las puertas, ellos buscaban a ver si alguien estaba en contra del gobierno
y tocaban la puerta y mi mamá le decía, yo soy trujillista hasta la muerte. Había que decir eso porque si no, ya tú eras una persona enemiga de la patria. Yo pertenezco a Trujillo hasta la muerte, aunque nosotros también aborrecíamos a un hombre tan sanguinario, tan malo y tan malvado. Pero aquí dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay en estos momentos, las que hay, los que dirigen a Puerto Rico, los que dirigen a Santo Domingo, los que dirigen esta nación, los que dirigen a Rusia, las que hay, ¿cómo dice? Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, que Dios, desde el principio, y dicho sea de paso que la Biblia enseña claramente cuáles son las tres instituciones que hay hoy día en el mundo. Tres instituciones. ¿Cuáles son? La familia. ¿Quién instituyó la familia? Dios instituyó la familia, comenzando en el huerto. Adán y Eva se casaron, procrearon hijos y ahí comenzó la familia. ¿Quién instituyó leyes para regir a esa familia? Dios en su palabra instituyó leyes para que la familia se rigiese. Luego viene el Estado, los gobiernos. Gradualmente se fueron estableciendo los gobiernos y Dios en el libro de Deuteronomio particularmente le da las normas, las pautas de cómo Israel, cuando constituyese un rey, se habría de regir. Es decir que Dios instituyó la familia, Dios instituyó el gobierno, todos los gobiernos, y Dios instituyó también la iglesia. Entonces tenemos nosotros como iglesia, en esta nación donde vivimos bajo leyes. Muchas de esas leyes a nosotros, muchas de las leyes, por ejemplo, ¿le gusta a usted la ley de pagar impuestos? Claro que no, no me gusta esa ley. Si le dice a usted le gusta pagar impuestos? No, me sacan demasiado. Pero ¿qué dice Dios con relación a pagar impuestos? Dar a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Pagó Jesucristo impuestos. ¿Recuerdan? Que él le dijo a Pedro, mire, vete y tira el anzuelo y el primer pez que tú cojas, ábrele la boca y ahí encontrarás 2 denarios, págalo por ti y por mí. Dios, por medio de Cristo, se sujetó a las leyes de la tierra. Y nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, somos llamados a vivir pacíficamente en esta nación que el Señor, por su gracia, nos ha concedido vivir. Dice aquí que aquellos que resisten lo establecido por Dios, dice aquí en el versículo 3, dice, y lo establecido por Dios, versículo 2, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En otras palabras, que los que desobedecen las leyes establecidas por Dios por medio de los gobiernos estatal, gubernamental, cívico, en todas las esferas de las leyes de la nación, nosotros como creyentes no podemos desobedecer. Pero hay un pero, voy a ir a eso más tarde, hay un pero, hay una excepción. Ahora, dice aquí el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Los magistrados no están, si usted, le voy a dar un ejemplo muy sencillo, lo que conducimos un automóvil. Usted se tira de aquí y digamos, usted va rumbo a New Jersey o a Pensilvania
y usted toma su auto y luego usted sabe que de aquí, de Nueva York, el límite es 55 millas por hora. Pero luego que usted va a 1 hora y pasa, ya entra bien adentro de New Jersey, pasa a 65 millas por hora. Mientras usted va para los 55 millas por hora, la autoridad, está todo bien. No importa los policías que usted ve alrededor, que siempre están ahí mirando, ¿verdad? Con los radares. Usted va tranquilo. Pero si usted va a 75 millas por hora y usted llega a ver un policía que está cerca, que usted le hace el freno, usted pega el freno, y si él cogió y si él lo tomó en el radar y se acerca, ya no importa el argumento que usted le dé al policía, usted ha violentado una ley terrenal. Usted no puede decir, yo voy a orar a Dios, como dicen los cristianos, voy a orar a Dios para que me tumben el ticket. Ya tú tienes un ticket, tú debes pagarlo, lo dejaste de trampa. Tú pasaste el límite y tú tienes que pagar las consecuencias de lo que hiciste, porque esa ley de esa ciudad, ¿y para qué se hizo esa ley? Para el bienestar de todo el mundo. ¿Qué sería si ponen en la autopista, no hay límite de velocidad? Conduzca su auto a la velocidad que usted le dé la gana. Yo creo que quizás 20 o 30 muertos diariamente. Porque el hombre, wow, a mí que me encanta, me encanta. Yo quisiera que este carro fuera un avión para irme 80 millas por hora. No importa quién me lleve del camino, no. Las leyes, los magistrados, el gobierno, todo esto ha sido establecido por Dios, dice el Señor en su palabra en Romanos 13. Las leyes. Dice aquí, en el versículo 3, Romanos 13:3, dice, a mitad, pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿No quieres temer la autoridad de que te infrinjan, que te multen, que te culpen, que te metan a la cárcel? ¿Qué tienes que hacer? Sé obediente a las autoridades. Obedece a las leyes. Obedece a las leyes. ¿Cuántas personas hemos conocido personas que están en la cárcel por muchos años porque alguien le aconsejó a que mintiese sus impuestos al fin del año? Ahora no, tú no tienes, pon que tú tienes 8 dependientes, a lo mejor ni es casado y tiene hijos. Pon esto aquí, pon este acá para que te sobre más. Y a veces uno tiene que tener cuidado con esto. Y luego llega el momento, viene una auditoría y uno tiene que comprobar. Y ahí viene el problema. Si usted no puede comprobar eso que usted ha declarado, eso sería una mentira y eso es algo en contra de las leyes establecidas en la tierra. Y de esto tenemos nosotros también que hablar. Hay que hablar de todo el consejo de Dios. Yo no quiero dejar nada en la escritura porque yo voy a dar cuenta a Dios un día de lo que yo prediqué. Yo quiero estar seguro de que todo el consejo de Dios se está dando en la iglesia. Dice aquí, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De Dios. Tendrás alabanza de Dios cuando tú cumples lo que está establecido en la palabra de Dios. Haz lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la relación entre los cristianos, la iglesia y el Estado? Dios es la autoridad suprema. Eso es lo primero. Dios ha establecido la familia como una institución divinamente establecida. Segundo, Dios ha establecido el Estado donde nosotros vivimos, la nación donde vivimos. A esa nación Dios le ha delegado leyes. Algunas leyes de ese Estado, de esa nación, no nos van a agradar, pero están puestas para el bienestar comunal. Ahora viene la pregunta. La pregunta que ahora viene es la siguiente. ¿Y qué tal si hay una ley que contradice específicamente los principios de la palabra de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta
está, si mal lo recuerdo, a ver si lo anoté, está en el capítulo 5 del libro de los Hechos, cuando a los apóstoles querían prohibirle predicar la palabra. ¿Quién recuerda? Ellos querían prohibirle predicar la palabra. No prediques más. Y lo azotaron y lo amenazaron. ¿Y qué dijeron ellos? Que es bienestar, mejor, obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Porque había una ley. La ley era ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la ley. ¿Quién dio ese mandato? El Cristo resucitado en el libro de los Hechos capítulo 1 y al final de los evangelios. Cristo dijo: he aquí, doy autoridad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí prediquen la palabra por todo el mundo. Y luego viene la autoridad, el gobierno viene y le dice a los apóstoles: cállense la boca. Ustedes no pueden predicar el evangelio. Yo recuerdo, yo estaba viendo un documental hace una semana, cuando el régimen de Mao Zedong, si mal no recuerdo, en China, prohibió y comenzó una persecución horrenda contra los cristianos en China. Y mataron a muchos cristianos, lo encarcelaron, le quitaron la Biblia. Habían agentes misioneras en la China y ellos erradicaron completamente la predicación del evangelio. Cuando este régimen cayó, ellos pensaban, hermano, que la iglesia había completamente desaparecido. De repente permitieron de nuevo entrar a la China comunista, comenzaron a darle libertad para predicar la palabra. Esto es en China que estoy hablando. Se prohibió la palabra, expulsaron a los misioneros, enviaron a los pastores a la cárcel. Algunos de ellos murieron por causa de Cristo y ahora regresan. Creo que fueron 12 años de persecución. Y ellos creen que la iglesia había completamente desaparecido, hermano. Habían desaparecido. Dice el documental que después de todos esos años, ellos encontraron a más de 1 millón de cristianos que estaban sirviendo a Dios underground, como decimos nosotros, en otras palabras, en sus casas. 1 millón de creyentes, hermano, estaban sirviendo a Dios. El gobierno dice: cállense la boca, cerraron las congregaciones, mataron a los pastores. La palabra de Dios no estaba presa y el evangelio continuaba penetrando en medio de esta nación. ¿Qué aconteció en los países donde se ha prohibido la predicación de la palabra? Ya Dios abrió la puerta a Cuba. Ya ahora usted, que anteriormente no podía viajar, ¿verdad? Usted puede ahora coger su pasaporte americano, y me imagino también si es residente, y usted puede viajar con mucha tranquilidad y calma y visitar allá, particularmente los familiares cubanos que viven, que tienen años y años y décadas que no ven sus familiares. Dios está abriendo puertas para la predicación del evangelio. Pero cuando una ley de la tierra está en conflicto con un mandato de Dios, hasta ahí podemos nosotros. En este mes de enero se celebran 2 eventos históricos de esta nación muy importantes, ¿verdad? Está lo que tiene que ver con el Día de la Raza, el tiempo cuando este hombre llamado Martín Lutero, que luchó por la libertad, ¿verdad?, a la raza negra. Ya usted conoce la historia. Y ellos se levantaron y ellos demandaron derecho por las injusticias de los hombres, ¿verdad? Y esta nación celebra la libertad
de un pueblo que estaba siendo subyugado. Y en este también tiempo se habla mucho y se celebra lo que se llama the sanctity of life, la santidad de la vida, el aborto. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra de Dios no dice absolutamente nada de eso. No, la palabra de Dios dice claramente que no se debe permitir la injusticia y que aquellos que Dios les delega la autoridad para gobernar, para regir equitativamente, darán cuenta a Dios por el maltrato, por el tropello. Dará maltrato a Dios el Trujillo que oprimió a este pueblo por 30 años, el Mussolini, el Hitler, cada gobernante que el pueblo le dio el voto para regir con equidad. Esta nación donde nosotros vivimos, esta nación, y tenemos más que nunca que orar, amado hermano, orar, porque la Biblia dice que oremos por aquellos que están en autoridad, que oremos por aquellos, independientemente si usted le agrada el candidato presidencial o no, independientemente, usted debe de orar. Yo por ese ni oro. Yo voy a orar para que se muera. Yo he oído cristianos así, no. La palabra de Dios dice que usted tiene que orar por aquellos que están en autoridad, aquellos que están en gobierno. Usted debe de orar por esa persona, independientemente si usted le agrada a este o al otro, ¿verdad? A veces los creyentes no tienen discernimiento y cuando van a votar y aún no lo usan con respeto a su persona. Lo primero que usted tiene que hacer es ver cuál de esa persona va más acerca de la Biblia, de los candidatos. Para mí, personalmente, lo que determina mi voto es si esa persona está a favor del aborto y a favor de la homosexualidad. Esos dos puntos, hay más. Y cuando yo veo un candidato y cuando yo leo datos que el gobierno nuestro le dio 500 millones de dólares a Planned Parenthood, planificación familiar, para que continúe la masacre de las criaturas en el vientre de su madre. Este es el gobierno, ¿verdad? God bless America. Yo estoy diciendo God bless America. Estas son leyes atroces. Entonces, el creyente, ahí esa ley, yo no puedo estar a favor de esa ley. Yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar como hijo de Dios, como creyente, que el matrimonio entre dos hombres is okay. Yo no puedo aceptar esto. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Génesis, varón y hembra los creó. El macho y la hembra. Y cuando alguien se levanta en contra de ese principio escritural, yo no puedo aceptar esto. Porque no está en la palabra de Dios. A un pastor lo arrestaron porque él predicó un sermón en contra de la homosexualidad y lo reportaron. Esto es aquí en los Estados Unidos, no estamos hablando de otro estado. Él habló en contra de esto y la consecuencia, lo llamaron y le buscaron que dé la nota de sus sermones, porque eso va en contra de la ley que hay que aceptar. Y lo único que decimos a personas de esta naturaleza es que hay esperanza en Jesucristo, que uno no nace de esa manera, que un hombre nace hombre y una mujer nace mujer, que no es algo genético, nadie me lo puede probar, ni lo va a probar, que es algo genético que uno nace de una manera, que es socialmente conducido. La palabra dice que es una aberración, que es un pecado digno de muerte. Y como Dios dice así, yo tengo que decirlo, aunque me cueste la prisión a mí mismo, porque eso dice la palabra, y yo no puedo ir en contra de los principios de la palabra. Entonces, el cristiano y el gobierno, cuando la ley del hombre entra en conflicto a la ley de Dios para nosotros prevalece sobre la ley del hombre. Ese es el principio, porque dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres.
Pásate a Primera de Pedro, capítulo 2. Estamos hablando Biblia aquí, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Pásate aquí a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Miro aquí. Pedro dice aquí. Primera de Pedro 2:3 dice, por causa, mira esto, hermano, por causa del Señor. Esto es a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Y recuerden que ellos no estaban bajo una democracia, y no estoy diciendo que es el mejor gobierno, pero entre todo lo que hay, vamos a ser honestos, es el más equitativo. Y aquí nosotros, gracias a Dios, disfrutamos de muchas libertades, ¿verdad?, que otras naciones no disfrutan. Por eso tenemos que orar más y más por esta nación. Dice aquí, por causa del Señor, 1 Pedro 2:13, someteos, no te dejes, hermano, a toda institución humana. ¿Ok? En otras palabras, me tengo que someter a las leyes gubernamentales que tira Washington. Me tengo que someter a las leyes estatales del estado de Nueva York, donde vivo. Me tengo que someter a las leyes de la ciudad. Vivo en la ciudad, vivo en el estado, pero vivo en la ciudad de Nueva York. Entonces, gubernamentales, estatales y también cívicas de la ciudad. Tengo que someterme a esas leyes. Las leyes, son muchas leyes. Tengo que someterme. Ahora, cuando la ley que me dan va en contra de la palabra de Dios, ahí entonces que está el problema. Pero hasta el día de hoy, la mayoría son para el bienestar. Un semáforo, tiene que haber semáforo. Un stop, tiene que haber stop. Recaudar impuestos. ¿Usted cree que sería posible vivir en una nación que no se pague impuestos? ¿Cómo podemos vivir en una nación que no se pague impuestos, hermano? Esa calle, cuando usted pasa, esa calle pavimentada, ¿verdad? Usted pasa por una calle bien pavimentada, arreglada. ¿De dónde viene todo esto? Yo no quiero pagar esto. A mí me duele esto, ver lo que hay ahí en aumento. No me gusta, no. Pero son leyes. Estas cosas tienen que ser así. Y tenemos que estar educados y entender las cosas, ¿verdad? Ahora, dice aquí, versículo 14, dice, y ya sea al rey, aquí viene, podemos decir ya sea al presidente, ¿verdad? Porque no tenemos rey. Ya sea al presidente como a superior. ¿Quién es superior? Cuando vamos caminando en la calle y hay tres luces que tienen, hay tres tipos de vehículos que tienen sirena. ¿Cuáles son? Los policías, los bomberos y la ambulancia. Estos son autoridades. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley cuando viene una ambulancia detrás de mí con las luces? Échate a un lado. Eso me pasa a mí básicamente toda la semana. Tengo que estar viajando de un lugar a otro y viene la ambulancia. Del momento que yo la veo, más antes que se acerque a mí, y si va, la ley me dice, move aside. Ahí puede estar un ancianito rumbo a la muerte si no llega a tiempo al hospital. Y yo no puedo decir, que se ha hecho todo al lado. No. Yo tengo que ser consciente. Por esto son las leyes. Y un creyente que viola las leyes de Dios está pecando contra Dios. Cuando violentamos las leyes de Dios, estamos pecando contra Dios. Este es el punto. Y dice aquí, y ya a los gobernadores, aquí dice, aquí tenemos gobernador, ¿verdad? Versículo 14, los gobernadores, tenemos que sujetarnos a los gobernadores, ¿verdad? Como por el enviado, ¿quién envía? Entonces aquí está el cuerpo policial, ¿verdad? Los policías, aquí. El gobernador, cuando usted ve ese uniforme de un superior, ese uniforme con esa placa representa, ese uniforme, esa persona, representa todo el estado de Nueva York. Ese uniforme. Y por cuanto el estado de Nueva York
es parte de los Estados Unidos. Él representa las leyes de todo el Estados Unidos. ¿Usted sabía eso? Todo, ahí está todo. Y como cada estado se tiene que sujetar al resto de las naciones, llega a repercutir a que tiene que sujetarse lo más superior, viene siendo el rey o el presidente o la persona que está en esa nación. Y somos llamados a obedecer esas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, a mí anteriormente no me gustaba servir como jurado. ¿Ustedes saben a qué me estoy refiriendo? No quería servir de jurado cuando yo estaba trabajando en mi compañía. Y cada par de años me mandaban el papelito ese de jury duty, lo que llaman, de servir de jurado. Ay, hermano, mire, era una amargura para mí. ¿Ah? Y yo lo que hacía era, lo botaba o hacía cualquier cosa, no quería. Hasta que un día vino uno con una amenaza. ¿No quiere ahora ir? Vamos a ver si no va a ir ahora. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y te dicen a ti que si no responde. ¿Por qué? Porque es parte del proceso. Y es un privilegio y uno aprende mucho en esas cosas. Entonces, ahora sí, ahora cada vez que me llamaban, yo tenía que ir cada par de años, ¿verdad? El año pasado creo que fui, me llamaron. Entonces, esos son parte del proceso. Y yo, al echar al lado esa notificación, yo pequé contra Dios, hermano. Yo pequé contra Dios. Porque el deber mío, primeramente, es un privilegio de la ciudad. Y segundo, yo puedo participar en un proceso y puedo influenciar positivamente a que se haga justicia en ese caso que yo puedo estar presenciado. ¿Verdad, cuenta, hermano? Entonces dice aquí que se someta a toda autoridad. Entonces los creyentes estamos llamados a vivir, a someternos a las leyes. Dice aquí, y a los gobernadores, versículo 14, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Mira esto, hermano, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo bien, esto es nosotros, hermano, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Verdad? De los hombres insensatos. Usted va a una corte, escúcheme bien, usted es un cristiano, a usted le presentan un caso en una corte, usted tiene voz y voto como el mismo juez que va luego a dictar, usted tiene influencia. Yo recuerdo, tuve un caso bien grande aquí en Foley Square, ¿verdad? Y la mayoría, para mí, después que presentaron la evidencia, presentaron las evidencias contundentes. Yo tengo una cabeza que Dios me dio y no para usar un sombrero, es para usarla. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces hay personas que tienen la cabeza y no la usan. Te presentan las evidencias. Te cogieron con la mano en la masa. Todo está claro. Levanten la mano, ¿cuántos creen que son culpables e inocentes? Yo pensaba que todo el mundo decía, guilty. Yo me quedé sorprendido. 6 culpables, 5 inocentes. 5 personas piensan que es inocente. Mire, oyendo lo mismo. Ahí fue que yo comencé a darle duro a esto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo comencé a presentar mi argumento. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo tengo que presentar mi argumento porque aquí un hombre que cometió un crimen vendiendo droga, lo cogieron y ahora lo van a dejar. No, yo tengo que luchar. Y gradualmente se logró convencer a otro, 7, 8. Y seguíamos hasta que se llegó unánime. El hombre es culpable, papá. ¿Entiendes lo que quiero decir, hermano? Pero si los hombres, para que prevalezca el mal, dijo alguien, lo único que tienen que hacer, la gente buena, no hacer nada. Que para que prevalezca el mal en el mundo, la gente buena, yo digo bueno, porque los verdaderos buenos son los creyentes. No hay ninguno bueno, solamente el Señor. Pero estoy hablando bueno en el sentido que tenemos sentido de lo moral, de lo ético, de lo correcto, de lo equitativo. Es el pueblo de Dios. Y por eso Dios nos dio la palabra. Y este mensaje, esto yo sé, no de mucho brinco, de mucha garabía y gloria a Dios. No, yo entiendo esto. Yo estoy muy sereno en esto. Porque esto son cosas que hay que hablarlas, hay que educar al pueblo, hay que enseñar esto. El derecho a votar es un privilegio.
El derecho a ser ciudadano, si usted puede, es un privilegio que usted puede ejercer, ¿verdad? Todo esto son cosas que están dentro de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí, Proverbios capítulo 16. Pásate acá, no son muchos versículos, ¿verdad? Proverbios capítulo 16, mire este texto acá, Proverbios 16. Para que usted vea esto, qué hermoso. 16. Versículo 12. ¿Habla la Biblia del gobierno? Claro que sí. ¿Habla la Biblia de la familia? Claro que sí. ¿Habla la Biblia de la injusticia social? Claro que sí. Lea el libro de los profetas menores. Amós habló en contra de la injusticia social, ¿verdad? Los obreros, en el libro de Amós, los obreros le estaban robando. Cuando pesaban para pagarle, tenían trampa. Habla de la justicia social. Dice aquí en el versículo 12, Proverbios 16, 12. Dice, abominación es a los reyes hacer ¿qué cosa? Impiedad. Impiedad. Los reyes, amados hermanos, están ahí para hacer la voluntad de Dios. Pero ellos no conocen a Dios, pero ellos no son animales tampoco. Hay leyes, hay constituciones en cada nación. Estoy seguro que en cada una de las 14 nacionalidades que tenemos aquí en la iglesia, usted tiene la constitución. La que más yo he leído es la de los Estados Unidos, porque he vivido aquí casi toda mi vida. Pero la República Dominicana tiene su constitución. Puerto Rico tiene su constitución, ¿no es cierto? Guatemala, Argentina, Perú, Honduras, cada uno de nosotros tenemos nuestra constitución. Entonces dice aquí, abominación es a los reyes hacer impiedad. Mira esto por qué. Porque con justicia será afirmado el trono. ¿Lo ve ahí, hermano? Con justicia el trono tiene que ser afirmado. En otra palabra, tiene que haber justicia en ese trono, en ese lugar, el gobierno, en la Casa Blanca. Tiene que haber equidad, tiene que haber justicia. ¿Por qué? ¿Por qué sale un presidente y otro no? Porque Dios lo permite, hermano. Porque Dios lo permite. ¿Por qué vivimos nosotros bajo una dictadura por tantos años? Dios lo permitió. Dios es soberano. Y cuando le digo, hermano, cuando yo comencé a ver los documentales y a ver fotografías de hombres torturados, ¿verdad? Allá en Santiago, República Dominicana, donde yo pasaba constantemente por esa fortaleza. Y cuando comencé a documentar las atrocidades de estas naciones, yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? Yo decía, ahora no lo digo, ¿cómo que Dios va a permitir algo así si Dios lo permitió? El pecado permite todo esto, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros estemos claros cuál es la relación entre el creyente y el Estado. La respuesta es someternos pacíficamente a las autoridades superiores, al rey, al gobierno, a todo tipo de ley, siempre y cuando esa ley no vaya a ir en contra directamente contra los principios de la palabra. Y nosotros sabemos que hay muchas leyes más que nunca que van en contra de los principios de la palabra de Dios. Dios sabe muy bien cuando, por causa de la incompetencia de los que nos gobiernan, los impuestos van más arriba de lo que tienen que cobrar. Yo encuentro una injusticia tremendamente. Tener que cruzar un puente, que lo han pagado yo creo que 1000 veces, cuando vengo para acá, y usted ve ahí un letrero que dice $8 para cruzar un puente. Hermano, para cruzar un puente, $8.
Gracias a Dios que tengo Easy Pass por lo menos y se economiza uno ya $1 o algo. Pero hermano, casi básicamente la persona que no usa Dios para cruzar de un lugar a otro, yo encuentro eso una gran injusticia. Pero yo no escribí esa ley. Entonces yo tengo que ahora leer Romano, y Romano dice, hijo mío, sométete a las leyes establecidas. Sométete a esa ley. Y yo no quiero someterme. O sea, mi carne, mi cartera, ¿verdad? Como le llaman en otros países, billetera, no quiere someterse. Pero Dios me dice, tú tienes que someterse porque esto está establecido por mí. Ellos me darán cuenta, no te preocupes, ellos me van a dar cuenta. Si estás robando me darán cuenta. El punto tuyo es sométete, págalo, busca la manera. Paga, tienes que pagar. Y eso se aplica a muchas leyes en la tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Verdad? Esta nota final, yo le pido a ustedes que ustedes oren por el Estado en esta nación, bella nación, donde nosotros tenemos el privilegio de vivir. ¿Ok? ¿Cuántos están de acuerdo? Debemos de orar. Orar por el nuevo presidente, aunque usted le caiga como una bomba al presidente, que usted ore. Porque si hubiese sido la otra persona, si hubiese postulado, que le cae a otro como una bomba, entonces tengo que orar por esa persona, porque yo aprendo por la palabra que toda autoridad han sido puestas por Dios. Entonces, el trabajo mío es, como creyente, yo tengo que orar por mi nación. Aquí, cada vez que usted ora, hermano, ore por su nación. Que Dios dirija a los líderes de su pueblo, de su nación, orar por ellos, por nombre si lo conocen. Orar por su nación, orar cada vez que alguien viene al mando. Y no solamente orar, sino también participar. Deje oír su voz como usted pueda. Usted puede educar una persona, por ejemplo, algunas personas están indignados, algunos creyentes están indignados porque salió uno y no el otro, porque no hicieron su tarea, no investigaron. ¿Me están entendiendo? No investigaron la postura de la otra persona con relación al aborto, con relación a la homosexualidad, con relación a otras cosas. Y luego dice, no, este es el mejor. Bueno, ya tiene experiencia, el otro tiene experiencia, el otro no. Usted tiene que verdaderamente educarse, leer, porque eso está en la computadora. Usted puede leer su postura en cada faceta. Y basado en eso, usted hace una elección sabia. ¿Cómo es esto? Que le van a seguir dando millones de dólares para que siga la industria de la carnicería del aborto. A este particular, a este partido no, yo voy en contra de eso. Yo me inclino más a porque lo que los creyentes no entienden es que usted no está votando por él, usted está votando por el principio. ¿Entiende, hermano? Algunos creyentes no entienden, no es que usted está votando por eso, es los principios, es lo que usted está votando, no es la persona, no es el hombre. Usted está votando por los principios. ¿Cuál de esa persona va más por la palabra? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cuál va más por la palabra? Y basado en eso, porque usted lo puede investigar, eso está claro, lo que cree sobre esto. Y digo, bueno, basado en esto, aunque no estoy de acuerdo con esta persona por lo que hizo, este no es el punto. El punto es que esta persona está en contra del aborto, en contra de esto, en contra de lo otro, en contra de lo otro, y esta persona va a favor de eso. Yo, como soy creyente, y la palabra me dice a mí que imite lo bueno, que siga lo bueno, que use mi cabeza, porque no es un sombrero, ¿qué voy a hacer? Me voy a inclinar por lo que es equitativo. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, esos principios de la palabra de Dios tenemos nosotros que tener. Yo quiero, hermano, que usted ore, que oremos, y lo vamos a hacer hoy mismo, que oremos por el presidente
que Dios le ha dado a esta nación por estos 4 años, hermanos. Es importante porque dice la Biblia que oremos por ello, hermano. Oremos, hermano. Oremos por la situación. Sí, las cosas van de mal en peor, yo lo sé, hermano. Pero la palabra de Dios me dice a mí que yo ore, que se hagan rogativas, que se hagan peticiones para que podamos vivir sosegadamente. Estoy yo de acuerdo con lo, yo no soy ni a favor de ninguno de los dos. Por si acaso, no estoy ni a favor ni de este ni del otro. Yo estoy a favor de aquello que es bíblico, de aquello que es equitativo. ¿Me está entendiendo, hermano? A eso es lo que yo estoy a favor. Así que vamos, hermano, a ponernos de pie un minuto y vamos a orar por ellos, para que Dios sea aquel que rija el destino de esta nación, amados hermanos. Muchos pastores están haciendo lo mismo y están orando, hermano, están sacando tiempo para orar por, ¿verdad?, nuestra nación. Y yo quisiera que nosotros oremos. Vamos a orar primeramente por las necesidades de la iglesia y luego vamos a orar por la parte gubernamental. Padre, yo quiero presentarte primeramente las necesidades de la iglesia, Padre, tus hijos. Si alguno está enfermo en alguna necesidad, que tú supla, oh Dios, esa necesidad. Que tú te glorifiques en la vida de ellos, Padre. En estos momentos, Padre, esta nación, esta bella nación, donde nosotros tenemos el privilegio de vivir por muchos años, donde tú nos has traído acá, hemos tenido nuestros hijos, pero como decía un hermano los otros días, lo más glorioso fue que en esta nación, aquí, no en mi patria, me diste la gran bendición de conocer a Jesucristo. Bendito tu nombre, Padre. No sé por qué no pasó en mi patria en los años de mi niñez y de mi juventud, pero aconteció aquí, Padre. Esto es por designio divino. Yo te doy gracias por esta nación. Yo te doy gracias, Padre, por la nación donde nací, los padres que me diste, mis hermanos que me diste. Te doy gracias por esta iglesia que tiene 14 nacionalidades. Gracias por cada una de esas naciones. Bendice a estas 14 naciones, Padre. Oh Dios, cada una de ellas, con sus problemas económicos, políticos, corrupción que hay. Padre, mi oración es que el Evangelio, Padre Santo, es lo que ellos necesitan. Aparte de un mejor gobierno, aparte de más dinero, de más recursos, lo más que necesitan es a Cristo en estas naciones. Necesitan tu palabra, necesitan el Evangelio. Te suplico, Padre, por los Estados Unidos de Norteamérica, donde nosotros vivimos. El presidente electo, que sea el pueblo, más de 50 millones de personas votaron por este candidato. Padre, y esto hay que respetarlo. Ten piedad de aquellos que están destruyendo propiedades en protesta, que están difamando, que ha habido muerte, ha habido, Padre, blasfemias, porque no están a favor de los resultados de estas elecciones. Padre amado, la ignorancia de ellos, perdona sus pecados, oh Dios. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Y permítenos usar la palabra, luz y sal, la palabra tuya, Padre. Te pido que bendiga a cada nación aquí presente y también que bendiga a los Estados Unidos. Bendice tu nación, bendice este pueblo, bendice a Israel, oh Dios, Padre, y que en todas las cosas tu glorioso nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén.